Perdona, ¿me estás diciendo que los productos más saludables que existen son los que no tienen nota? No tienen nota. Me llamó mucho la atención una puntuación de Nutri-Score que estaba dando la misma puntuación a un aceite de oliva extra virgen de primera cosecha que a un aceite refinado de girasol, que desde una perspectiva macro tiene sentido, Sí. pero es que no tiene ningún sentido. Todo el mundo necesita kilocalorías, es decir, no es nada malo. Entonces, ¿por qué penalizar alimentos en función de las kilocalorías? Entonces el tema este de los carbohidratos, apetecible y barato, Claro. en una sociedad hipermercantilizada es una mezcla explosiva. ¿Hacen los aditivos más seguros los alimentos? El plátano es un alimento que tiene cierta radioactividad. ¿Por qué tenemos metales pesados en el mar? Hay un factor externo que nos está envenenando. Algo que nos enferma. Estamos inundados de microplásticos y de nanoplásticos. La cantidad de plástico que ingerimos a lo largo de un periodo de tiempo era el equivalente a una tarjeta de crédito. Gaia Experiment, un diálogo de nutrición y salud. Bienvenidos a Gaia Experiment. Hoy nos acompañan de nuevo, de una parte, Gaia, que es la última versión de inteligencia artificial, una fuente inagotable de datos, y por otro lado, Roger, extraordinario nutricionista y gran divulgador y mejor persona. Gracias. Espero que el tema de hoy os interese. Vamos a hablar de un tema que es extraordinariamente importante. ¿Por qué es importante? Porque nos va la vida en ello. Parece un poco dramático, pero es que es verdad. Vamos a hablar de un tema que es la seguridad alimentaria. Qué alimentos nos enferman, cuáles nos pueden matar lentamente o quizás no tan lentamente. Hoy, al hablar de este tema, es una cuestión compleja, porque no es multifactorial todo lo que entra por nuestra boca. Pero al ser tan complejo, a mí me llama la atención algo que han querido solucionar de una forma sencilla, ¿no? Que es una especie de calificación o clasificación alimentaria Sí. que se llama el Nutri-Score o Nutri-Score. Sí. Y quería saber yo y preguntarle a Gaia si es esta la solución para evitar una sociedad enferma por lo que come o si no es la solución. Vamos a ver. Vemos qué nos dice. Nutri-Score es un sistema de etiquetado nutricional que va de la letra A, más saludable, a la E, menos saludable, basado en el contenido de azúcares, grasas saturadas, sal, calorías y nutrientes positivos como fibra o proteínas. Ayuda a tomar decisiones rápidas, pero no tiene en cuenta otros factores, como el grado de procesamiento o los aditivos. Entonces, Roger, si no lo he entendido mal, se cuentan los macronutrientes, ¿no? Aquí estaba comentando que no se toma en cuenta el grado de procesamiento, no se toma en cuenta los aditivos y tampoco los micronutrientes. Ostras, dejar esto de lado Es muy general, ¿no? Porque toma en cuenta también alguna especificación más, pero es básicamente macro, ¿no? Es decir, penaliza y puntúa mejor en función de unas cosas básicas, ¿no? Que son bastante elementales. Entonces, veremos que hay muchos productos que sí, que realmente la nota que Nutri-Score les pone pues corresponde a la nota que debería tener ese producto, pero hay otros que se escapan, ¿no? Porque, claro, puede penalizar las grasas, pero hay grasas que son saludables. Penaliza las saturadas, es cierto, pero hay grasas también, las trans, que las grasas trans no las está penalizando. Las grasas hidrogenizadas no las penaliza, por ejemplo. Ha hecho cambios. En 2024, Nutri-Score ha hecho algunos cambios porque ya vienen las quejas de hace tiempo, ¿no? Decir, oye, que esto no está puntuando del todo correctamente, ¿no? Ahora distingue entre integral y refinado, es decir, que bueno, que ya es un paso más allá, pero se pueden hacer trampas, ¿no? Tú imaginas que cuando se conoce cómo está puntuando Nutri-Score, la industria alimentaria lo puede hacer para reforzar aquellas partes que Nutri-Score sabe que le va a dar mejor nota, ¿no? Entonces yo puedo presentar un producto no demasiado saludable, ¿vale? Como unos fideos preparados instantáneos,
y que puede tener una puntuación B, por ejemplo, ¿no? O productos, por ejemplo, que los va a puntuar Nutri-Score por el producto final una vez se ha reconstituido. Entonces, si yo aconsejo un uso determinado, una ración, yo establezco una ración determinada, ¿no? Que es que uses 10 gramos de mi producto por cada 200 mililitros de líquido, ¿no? Por ejemplo. Claro, yo estoy presuponiendo que la gente seguirá estas instrucciones, pero muchas veces las personas se ponen más porque quizás esta cantidad está por debajo del umbral de su percepción de lo que es dulce o de lo que es sabroso. Entonces, claro, la trampa está un poco hecha en que Nutri-Score va a puntuar en función de lo que el fabricante ha dicho que se debería servir, ¿no? Lo que sería el producto final que se sirve. Claro, las kilocalorías las penaliza. Entonces, alimentos que son saludables, pero que son altos en kilocalorías, los está penalizando, claro. ¿A ti las kilocalorías te parecen malas como concepto? No, en absoluto. En absoluto, ¿no? Depende, si estás muy gordo, sí. Sí. Pero me refiero... Pero claro, las kilocalorías en sí, ¿no? Es decir, bueno, si te excedes, ¿no? Y entonces necesitas rebajar kilocalorías, vale, pero es que en el fondo todo el mundo necesita kilocalorías, es decir, no es nada malo. Entonces, ¿por qué penalizar alimentos en función de las kilocalorías, ¿no? Entonces, claro, un aceite de oliva, por ejemplo, o un producto muy natural hecho con frutos secos o con aguacate, lo podría penalizar, por ejemplo. Claro, ahí claro. Me llamó mucho la atención una puntuación de Nutri-Score que estaba dando la misma puntuación, a lo mejor lo han corregido, no lo sé, a un aceite de oliva extra virgen de primera cosecha, y además ecológico en este caso, o sea, lo más puro alimento para nuestras membranas celulares, le está dando la misma puntuación que a un aceite refinado de girasol, claro. Que desde una perspectiva macro tiene sentido, pero no, es que no tiene ningún sentido. Es decir, una cosa es extraordinariamente buena para la salud y para todo, y la otra es mala. No sería bueno el exceso de omega 6, correcto. O sea, no es bueno. O sea, usar aceite de girasol para cocinar freír no es lo más aconsejable. Es decir, podemos decir que es malo. El omega 6 es esencial, es un ácido graso esencial. Es decir, es fundamental. El cuerpo no lo puede sintetizar, pero el problema es que en nuestras dietas solemos tener un exceso de omega 6, por lo cual convierte este aceite. Y es proinflamatorio. Es proinflamatorio. Claro. Y en nuestras dietas, precisamente en la sociedad, tenemos un problema de exceso de productos o de situaciones o de entorno proinflamatorias. Sí. Pero bueno, lo que yo te quiero decir es que si nuestras membranas celulares están hechas de grasa, ¿no? Sí, esto correcto, es un hecho. Correcto. Y tomar grasas de calidad es una necesidad. En su punto adecuado, pero es una necesidad. Entonces, y sabemos que hay grasas buenas y hay grasas malas. Hay grasas que se hidrolizan o están hidrolizadas, que son directamente venenosas, y hay grasas que son esenciales. Es decir, el omega 3, omega 6, bueno, son esenciales. Meter como si fueran la misma cosa. Como la misma cosa, sí. Solo distingue entre las saturadas, pero el resto no distingue. Entonces, bueno, y las saturadas, a ver, luego hablaremos, tampoco son tan malas quizás, es decir, tampoco está tan claro. Un exceso no es muy bueno, pero no es tan malo como se creía antes. Claro. Es decir, que tampoco, yo diría que las peores son las hidrogenizadas, que tú estabas comentando, lo que hemos dicho. Las hidrogenizadas, las que han pasado de un estado líquido, las han convertido en sólidas. ¿Y en dónde las encontramos? Abundantes en los productos ultraprocesados. Estamos en la industria alimentaria, productos ultraprocesados. La margarina. La margarina es la grasa hidrogenizada que se comercializó inicialmente pensando que era mejor a nivel cardiovascular y una forma práctica de poder untar, es súper untable, súper cómoda, y al ser vegetal se creía que era mejor que la mantequilla. Es mejor la mantequilla que la margarina. Ya. Claro. Bueno, perdona, pero vamos a una conclusión porque al final creo que es importante. Es que Nutri-Score te puede dar información rápida, pero en muchas ocasiones puede hacerte perder el foco, puede darte información negativa, es decir, que te puede llevar al equívoco. Te puede desorientar. Te puede desorientar, eso. Totalmente. Y aparte también hay otro aspecto, y es que la materia prima, lo que no está transformado, no tiene nota, no lo puntualiza. Entonces también puede confundir un poco al consumidor al pensar que si no tiene nota este tipo de productos, si el consumidor no tiene suficiente formación, puede pensar que ese producto igual no es tan bueno como cree o como pensaba. ¿Por qué no le ponen nota? ¿Por qué no lleva una A?
un pepino, un pimiento, un bistec, un pescado, un tofu. Porque un tofu no es una materia prima como tal, pero entendamos que podría ser como la materia prima de las personas veganas o Sí, vegetarianas, ¿no? ¿Por qué no tienen nota las materias primas? ¿No? Eso también puede llevar ¿Por qué? De a hecho, confusión. Porque eso es totalmente voluntario y al final se usa en productos que están más procesados. Las materias primas no entran dentro de esta categorización. Entonces, claro, excluye muchos productos que son saludables que no van a tener nota, ¿no? Entonces, o tienes un mínimo de cultura alimentaria o si no, bueno, pues... Oye, perdona, claro, ¿me estás diciendo que los productos más saludables que no, existen son los que no tienen nota? no tienen nota, Por lo no tanto, los puntúan, no los perdona, puntúan. pero es que al final las personas que dicen, no, yo es que prefiero comprar productos que estén puntuados Nutri-Score, pumba, olvídate de todos los Claro, productos más buenos, de claro. los más saludables, Ahí de está. los que no están procesados. Me Exacto, parece una barbaridad, exacto. Sí. una barbaridad. Por eso hay sistemas que quizás funcionan mejor que hacen en otros países, que es directamente poner simplemente si algo es muy alto en grasas saturadas o muy alto en azúcares o poner etiquetas concretas en ciertos alimentos, ¿no? Porque, claro, si yo me compro una bebida de cola cero, me va a sacar una nota más o menos bien. Claro, una bebida de cola cero no es saludable, pero simplemente porque no lleva azúcar, porque le han puesto edulcorantes, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí ves que, claro. Bueno, claro, y hablar ya de aditivos, pesticidas, Bueno, y todo esto esto ya ya es ciencia es- ficción, ahí no sí. entra. Por lo No, tanto, no, realmente, no. bueno, vamos a seguir porque este tema trae cola. Y tan. Muy bien. Estábamos hablando que Nutri-Score se centra mucho en los macronutrientes. macronutrientes. Y lo que es cierto es que es verdad que los macronutrientes es muy relevante en nuestra salud. Ujú. Un poco la tendencia de los años 70 era atacar las grasas, Ujú. y ahora desde hace un tiempo esta parte se está hablando ya no tan bien de los carbohidratos. Está cambiando un poco. Sí. Digamos que los carbohidratos están bajo el punto de mira, ¿no? Ujú. Y la pregunta que le voy a hacer a Gaia es ¿qué enfermedades puede causar la ingesta elevada o excesiva de carbohidratos? Ujú. Vamos Muy a bien. ver. Consumir en exceso carbohidratos simples y azúcares refinados puede llevar a obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Además, los picos continuos de glucosa favorecen la resistencia a la insulina, factor clave en el desarrollo de la diabetes. A largo plazo, puede incrementarse el riesgo de inflamación crónica y ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, no todos los carbohidratos son iguales. Los procedentes de frutas, verduras y cereales integrales aportan fibra y micronutrientes esenciales que benefician al organismo y ayudan a mantener un peso saludable. Bueno, Ujú. de este tema ya hemos tratado y seguiremos tratando aquí en Gaia Experiment. Lo que haga falta. Claro, pero en verdad vale la pena insistir en el hecho de que una dieta con exceso de carbohidratos procesados, es decir, carentes de la fibra que los debería acompañar, Ujú. es quizás la madre del cordero, ¿no? Es decir, es lo que más está enfermando a las sociedades actuales. Ujú. Se hablan de enfermedades de estilo de vida Ujú. y el carbohidrato procesado, el carbohidrato sin fibra, parece ser que es de lo peor, ¿no? Sí. Y es que al final es que están muchos productos y al final se acaba ingiriendo mucha cantidad. Porque en sí el carbohidrato no es que sea malo, es decir, un carbohidrato entero procedente de un cereal integral es mucho más saludable, un carbohidrato refinado no tanto, pero el problema es que, claro, tenemos un nivel de sedentarismo y la ingesta de carbohidratos es tan alta que al final, oye, tendríamos que estar haciendo deporte todo el día para estar oxidando, para estar metabolizando estos carbohidratos. Eso también es imposible. Bueno, aunque hiciéramos deporte todos los días, haríamos carencia de algunos nutrientes, pero para que nos entendamos, el problema es que está en muchos productos y que estoy bien acompañado de un sedentarismo brutal. Entonces es normal que esto esté generando problemas de obesidad, estos picos glucémicos, porque al estar desprovisto de fibra se absorbe muy rápido, la velocidad de absorción es muy alta y eso, claro, genera una demanda de insulina que lo que hace es retirar esta glucosa, ¿no? Al final, esta insulina, glucosa, puede acabar generando resistencia a la insulina también por acúmulo de grasa. Y esto una serie de comorbilidades, es decir, de otras enfermedades que puedan aparecer. Es que, claro, el carbohidrato es un aditivo, o sea, usado como aditivo es barato también y muchas veces se usa para, por ejemplo, aumentar
el volumen de los productos de forma barata, para tener más cantidad, o como texturizante, o como humectante, o para mejorar el sabor. Entonces, claro, muchas veces esto no es perceptible, porque si nosotros comemos un alimento que es dulce, podemos saber que tiene azúcares, no sabemos quizás qué cantidad, pero como mínimo lo detectamos. Pero es que hay parte de carbohidratos que están camuflados como aditivo que no los detectamos, o azúcares que no los detectamos porque están en productos salados. Y esto al final acaba produciendo un exceso de ingesta de carbohidratos. Como comentabas tú, antes se demonizaban más las grasas y ahora estamos más hacia los carbohidratos. Es decir, el carbohidrato procedente de fuentes integrales, es decir, el nutriente como tal no es que sea malo, pero estos carbohidratos refinados, este exceso derivado de estos productos, al final sí que son malos. Sí que se está viendo que es que los estamos ingiriendo en exceso y son muy pobres en nutrientes. Especialmente por eso, porque han estado refinados, han estado desprovistos de toda aquella matriz alimentaria y nos quedamos solo con el almidón o con el azúcar. E insisto, muchos productos lo llevan porque es un aditivo que es barato. Este exceso al final, si yo no lo oxido, es decir, si yo no soy una persona físicamente activa, pues todavía es peor porque voy a acumular. ¿Dónde al final, ¿dónde se queda esta glucosa que sube y desaparece? El cuerpo la almacena principalmente en forma de grasa. Esto con los años me va a generar problemas. O no con tantos años, porque tú sabes que la obesidad infantil es un problema también creciente. Es decir, al final tampoco hace falta esperar muchos años. Claro, eso es un problema de salud a nivel global, evidentemente. Sí, yo sigo a un médico que está en una posición muy relevante en Estados Unidos, y en Estados Unidos nos lleva ventaja, entre comillas, que quiero decir en este caso desventaja, pero no por tanto. En cuanto a malos hábitos alimentarios, estaba comentando que el 80% de los ciudadanos adultos norteamericanos tienen algún problema metabólico, que puede ser hipertensión, puede ser prediabetes, diabetes, puede ser hígado graso. Hay muchas manifestaciones, ¿no? Pero la realidad está en que, claro, como las estadísticas se hacen en base a criterios de normalidad, es una campana de Gauss, y la realidad está en que el conjunto de la sociedad cada vez está peor, cada vez lo que debería no ser considerado como normal pasa a la frontera normal por pura estadística. No, estás en la media, sí, pero la media es un desastre. Claro. Entonces es que es una sociedad enferma. Claro, eso es una buena visión, claro. Es que la media está cambiando, ¿no? Claro, estás en una media, pero una media mala. Y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Incluso que está bajando la esperanza de vida, que es algo muy llamativo, ¿no? Y estaba comentando también la incidencia entre la población infantil y que sigue estando mal balanceada la comida que se les da en los colegios a los chavales, ¿no? Entonces el tema de los carbohidratos, apetecible y barato, en una sociedad hipermercantilizada, es una mezcla explosiva. Claro, es que al final mejoras texturas, mejoras sabores, mejoras también presentación, es todo, ¿no? Sabor. Claro, para que me estás dando ganas de comer carbohidratos. Oye. Sí, claro. Y a mí también. No, pero bueno, es un tema serio que lo ponemos ahí ahí está, sí. Entre las cosas importantes de seguridad alimentaria. Empezar porque no excedernos con los carbohidratos. Exacto. ¿No? Entrando ya un poco más, siguiendo con los macronutrientes, ¿no? Las grasas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice también Gaia respecto a las grasas, porque también hay que tener cuidado, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta qué punto son malas las dietas elevadas en grasas? Altas en grasas. Altas en grasas. Vale. Depende sobre todo del tipo de grasa y la cantidad. Un exceso de grasas trans y saturadas puede elevar el colesterol, malo, LDL, y aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Sin embargo, las grasas insaturadas, mono y poliinsaturadas, presentes en alimentos como aguacates, frutos secos y pescados azules, son beneficiosas para la salud cardiovascular. Bueno, pues parecido a lo que hemos hablado antes de los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos en su justa medida y con fibra no son malos. Y en este caso, las grasas hay
dependiendo de su medida, de la cantidad Sí. y dependiendo de su calidad. De la calidad, que es muy importante, claro. Mm. Antes se temía mucho el consumo de grasas, como os he comentado, estaban muy demonizadas y ahora incluso hasta es como al contrario, hasta que se defiende el consumo más elevado de grasas, ¿no? Hemos pasado como de un extremo al otro, ¿no? Yo tampoco aconsejaría dietas muy altas en grasas. ¿Por qué? Porque al final tampoco puedes controlar la calidad de estas grasas al 100%, pero si estuviera si esto está controlado, estas grasas son de buena calidad y mi actividad física tampoco es muy, porque claro, tenemos que pensar que las grasas dan una energía, pero que no es inmediata, es más a largo plazo. Si yo practico deporte, necesito más carbohidratos. Entonces, claro, una dieta elevada en grasas, porque sí, para todo el mundo, sin un control, sin saber la actividad física que se está realizando, tampoco es que sea la panacea, porque, insisto, ahí en redes se defiende mucho ahora dietas elevadas en grasas, como las dietas keto, etcétera, etcétera, bajas en carbohidratos, elevadas en grasas. Tampoco, en mi opinión, hace falta ir a estos extremos, porque esto no es necesario, pero sí que es interesante y todo se puede sacar cosas interesantes, y es que los estudios nos dicen que las dietas elevadas en grasas tampoco parece que estén promoviendo mayor niveles de obesidad o sobrepeso. Y esto ya es un dato. ¿Por qué? Porque la grasa, sabes que tiene una densidad calórica superior a los hidratos de carbono, por ejemplo. Pero oye, si tú estás en un cómputo calórico, ¿no? Al final equilibras, no tiene por qué tener ningún problema. Tampoco a nivel cardiovascular. Depende mucho de la calidad, como nos dice Gaia, pero yo le doy un apunte a Gaia, y es que hay muchos estudios que no han visto realmente una asociación entre el consumo de grasas, aunque fueran algunas saturadas, aunque estuvieran disparadas, y la enfermedad coronaria, y la enfermedad cardiovascular. Es decir, que no está tan claro. Aunque fueran saturadas, se ven incrementos en el colesterol malo, en la LDL, pero tampoco tanto en el evento cardiovascular. Y eso es curioso, porque no sé si sabe exactamente por qué procedimiento, pero esto ya se ha visto en los últimos años, y por eso ha cambiado un poco la percepción que teníamos sobre las grasas. Es decir, aparte de las que ya se sabe que son más saludables, ¿no? Como aceite de oliva o las grasas poliinsaturadas, por ejemplo, por otro lado, las saturadas no parecen ser tan malas como pensábamos. Entonces, claro, esto es curioso, ¿no? Porque, oye, todo lo que hemos dicho siempre, ¿no? Todas esas recomendaciones que hemos hecho sobre el consumo de grasas saturadas y el discurso sobre las enfermedades cardiovasculares, pues parece ser que no está tan claro. Y es que incluso dentro de las grasas saturadas depende la calidad de las mismas, como el aceite de palma, por ejemplo. Claro, el aceite de palma en sí no es que sea tan malo, es una grasa saturada, pero el aceite de oliva tiene una parte importante de palma también, el ácido palmítico, que es ese que cuando llega el invierno, te habrás fijado, cuando ves alguna botella de aceite de oliva, unas cositas blanquitas que se ven en invierno, si tienes una casita en el pueblo, se ve que eso es palma, eso es palmítico, por ejemplo. Claro, es decir, hasta el aceite de oliva que está en sano tiene palma dentro. Un aceite puro de palma es una grasa saturada que, bueno, al final si tú regulas su consumo no tiene por qué ser tan malo. ¿El problema cuál es? El procesamiento. Y estamos otra vez en el tema del procesamiento, en cómo ha sido procesado. Por ejemplo, esa palma, cuando tú la tratas, cuando le aplicas calor, cuando la refinas, cuando la estás manipulando para introducirla en productos procesados, porque es muy barata, porque da palatabilidad, ya se convierte en una grasa insaludable. Y eso también es importante, conocer estos detalles. Se desnaturalizan. Se desnaturaliza. Sí. Es decir, el problema está en que el proceso desnaturaliza el producto, y luego también que hay grasas de mayor calidad o sea, ya de partida, evidentemente. o por lo menos según los volúmenes que tomas. Luego también decías tú que tiene mayor concentración calórica, pero a su vez esa absorción calórica es más lenta que la del carbohidrato simple. Es decir, tu cuerpo, para usarla como energía, no es que la absorción sea más lenta, sino que tu cuerpo, es decir, no te da una energía inmediata. Tu cuerpo, la prioridad será almacenarlo y luego, en todo caso, proveerte de energía una vez lo has almacenado, pero no es una energía inmediata como un carbohidrato que tú lo tomas y enseguida, a la que eso empieza ya el proceso digestivo, entra en sangre, enseguida tienes una energía ya disponible. La grasa es mucho más lenta. Claro. Generando un poco de estrés a nuestro páncreas en la generación de insulina, el carbohidrato en menor medida, entonces quizás las grasas. Sí, las grasas incrementarían la demanda de bilis, por ejemplo. Las grasas a nivel digestivo son muy pesadas, es el nutriente que más cuesta de digerir porque, claro, no se quiere mezclar en agua, ¿no? ¿Entiendes lo complicado que tiene que ser a nivel digestivo? Eso para fragmentarlo,
absorberlo es muy complicado, ¿eh? Yo Mucho entiendo trabajo. que a la Claro. gente, por una especie de asociación quizás indebida, piensa, si yo como mucha grasa, obtendré mucha grasa, ¿no? Pero eso no es exactamente así. No funciona así. No, No porque al funciona final así. esa grasa también tiene funciones, cumple funciones. No es directamente grasa y grasa. Por un lado es energía, pero por otro lado también funciones a nivel metabólico muy importantes. Y las grasas también tienen Sí. vitaminas disueltas. Claro, es decir, que no es tan malo, ¿no? Yo me acuerdo en consulta, por ejemplo, hace relativamente poco, que me comentaba, era la hija de unos pacientes. Sus padres. Sus padres eran personas obesas, venían los dos, y ella los acompañó. Y me ve a mí y me dice la hija, oye, tú no comes nada de grasa, ¿verdad? Porque me ve delgado. Y yo pensando, oye, ¿cómo que no como grasa? Yo tengo una ingesta más o menos elevada, es decir, como carbohidrato, hago ejercicio, pero luego, si sumo los frutos secos, el aceite, que me encanta el aceite, el día que encima como legumbres, las grasas suben. Es decir, no es un tema de comer pocas grasas. Yo soy adicto a las grasas. Claro. Es decir, ¿Te gustan, no? A mí el aguacate, los sí. frutos secos, el aceite de oliva me lo bebo a morro. Con Sí, perdón. sí, entonces, a mí me encanta. Es como que mi cuerpo me lo está pidiendo. Y ahora en Estados Unidos hay una moda relacionada también con la dieta cetogénica, que es la leche raw, la leche cruda. Porque contiene una cantidad de grasas extraordinarias. Más allá de que puedas coger a un bicho raro, que yo no lo tengo tan claro. Hay que ir con cuidado. Sí, hay que ir con cuidado. Especial niños, embarazadas, personas con el sistema inmunitario deprimido, hay mucho cuidado. Pero claro, comentaba antes que las membranas celulares están hechas de grasa y eso incluye a nuestras neuronas. Es decir, las neuronas están recubiertas, su pared celular es de grasa. Y por lo tanto dicen que la calidad de la grasa que tengamos influye bastante. Y dentro de la dieta cetogénica, y ya vinculando, se habla mucho de la conveniencia de dicha dieta para los problemas de salud mental. Se está hablando mucho y parece ser que hay buenos estudios, respecto a psicosis, respecto a esquizofrenia, respecto a depresión, respecto a muchas dolencias a nivel mentales. Neurológico, a nivel mental. Sí. Hay estudios serios que encuentran realmente beneficio. Sí, correcto. Queremos agradecer enormemente el apoyo de nuestros patrocinadores, Naturitas, Nubek, Dietética Central, Atlos, Energy Feelings, Greentar y Med Superfoods. Son empresas dedicadas a mejorar nuestra salud y que están alineadas con los valores de Gaia Experiment. Son empresas que con su apoyo hacen posible que sigamos compartiendo contenidos de calidad y promoviendo un estilo de vida más saludable. Gracias por creer en nosotros y sumaros a esta misión de bienestar. Es interesante. Un tema muy interesante. Sí. Bueno, hemos hablado ya de los dos macronutrientes más sospechosos. No vamos a hablar de la proteína porque de la proteína por ahora no hay queja, aunque seguro que en exceso también tiene problemas, ¿no? Pero vamos a ir ya a otro ámbito. Vamos a los aditivos, ¿no? Los aditivos alimentarios. Sí. Eso ya es otro terreno. Es otro terreno. Ya la gente es desconfiada y yo también lo soy. Y ahora veremos si tengo razones también o tenemos razones para ser desconfiados o no, ¿no? La pregunta vamos a hacerla en positivo, ¿no? ¿Hacen los aditivos más seguros los alimentos o no? Veamos. En general, los aditivos regulados se aprueban tras rigurosas evaluaciones científicas que confirman su seguridad dentro de los límites permitidos. Pueden mejorar la conservación, el sabor o la textura y, en ese sentido, sí contribuyen a la seguridad al prevenir la proliferación de microorganismos. Sin embargo, no todos los aditivos son iguales y algunos pueden generar reacciones en personas sensibles. Se ve que es algo necesario, conveniente, ¿no? Porque mejorar la textura, mejorar el sabor, a todos nos gusta. Y más aún controlar los microorganismos, que en el fondo quizás sea lo más importante, ¿no? Porque si no pasa como ha pasado hoy. ¿A quién? Bueno, vamos a decir que aquí somos 4 y no es Gaia. Es alguien que está detrás de las cámaras. No somos tú ni yo tampoco. Pues sí, la verdad es que coger una gastroenteritis es muy, muy cómodo y cuesta mucho sobrellevarla y además
podría ser incluso peor, ¿no? Sí, puede ser peor. Pero a mí lo que me ha inquietado un poco de esta respuesta es lo que ha dicho al final, de que no todos los aditivos son iguales. Y ahí está el tema, ¿no? Es que hay aditivos que pueden ser lo más, incluso va a sorprender, sanos, naturales, que uno pueda pensar. Porque si yo te digo que una manzana, por ejemplo, una manzana entre todos sus ingredientes contiene 9 es, ese pánico que le tenemos a las es, una manzana puede contener hasta 9 es. De forma natural, dices. De forma natural, claro. Porque hay algo, ¿no? Que pueden ser ácidos orgánicos, puede ser el ácido cítrico, el ácido ascórbico, pectinas. Es decir, hay aditivos que están más cercanos a lo que sería un nutriente, y otros que están más cercanos ya a la sustancia química, ¿no? Entonces, claro, son muy distintos. ¿Y todos con la letra E? Todos tienen una letra E porque tienen que estar, es la nomenclatura que se utiliza. Ya, todos tienen pero la los letra químicos E. podrían ponerles en vez de la E la Q, ¿no? Digo yo. Todos llevan una E. Ya porque veo. en cuanto claro, el uso es como aditivo, entonces tiene que estar regulado con una E. Claro, esto confunde un poco, ¿no? Porque ya no sabes cuáles son peores, mejores. Seguía a hablar de que hay, ¿no? De que todas las E son cancerígenas, que es lo que durante muchos años se estuvo diciendo y todavía, hay gente que le tiene pánico a las E, por eso siempre me gusta poner este ejemplo. Hasta una manzana contiene 9 E. Es decir, hay aditivos y aditivos. En principio son seguros, se han probado. Y en la Unión Europea, tú sabes, tú has vivido en Estados Unidos, ¿verdad? Durante un tiempo también, sabes que ahí se permiten aditivos que aquí no, ahí no se regula tan bien, ¿vale? No son con tanto rigor como aquí, en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, dentro de estos aditivos, aunque todos estén regulados, aprobados, igualmente hay algunos, ¿no? Es que a mí me da más miedo los aditivos que están aprobados y regulados que no los que han prohibido. Porque los que han prohibido han visto que eran malos, ¿no? Que, o sea, potencialmente eran dañinos. Pero los que están aprobados y son seguros no están exentos de que a largo plazo, especialmente algunos de ellos, puedan producir alteraciones en nuestro metabolismo o en nuestra salud a largo plazo. Puedan contribuir. Es decir, es difícil achacar específicamente a ese aditivo, pero sabemos cómo se está comportando en nuestro organismo ese aditivo y sabemos que puede producir desequilibrios y a largo plazo contribuir a tener una salud más pobre. Y esos a mí son los aditivos que más miedo me dan. Porque a mí, que se haya prohibido el E128, pues sí, porque el E128 era un colorante que era potencialmente carcinógeno. Claro, eso es gravísimo. Estamos hablando de que eso sí que era probablemente cancerígeno, como mínimo en animales. En humanos, no sé si se sospechó, o sea, si el grado de sospecha era, porque eso a veces es más complicado, o que se haya prohibido el óxido de titanio, o óxido o dióxido de titanio, que daba el color blanco a muchos alimentos, o lácteos y otros productos, por posible genotóxico. Ostras, la verdad es que da miedo, ¿eh? Y cuando te enteras de estas cosas, ¿no? Pero otros aditivos que se sabe que a largo plazo pueden ser dañinos, estos no se van a prohibir, porque realmente quedan ahí como más diluidos. Sí, ¿sabes? se pone en cantidades máximas, pero hay una cosa, mira, de lo que has dicho, porque has dicho, no hay que tenerle tanto miedo a las es, porque la manzana tiene 9 es. Pero el reverso de tu argumento, la sombra de tu argumento, es que entre esas es que no pasa nada, hay otras que sí pasan. Ahora, todas con la E y un número que los consumidores no sabemos lo que es. Por lo tanto, digamos que de repente entre lo que no es malo está ahí lo que sí que podría ser potencialmente malo, aunque sea a largo plazo. Y eso es preocupante, ¿no? Al final estos números lo que hacen es catalogar un poco los grupos, ¿no? Pues algunos pueden ser antioxidantes, otros estabilizantes o agentes de carga, colorantes, edulcorantes, ¿no? Y pues tienen esta nomenclatura. Digamos que entre todos estos aditivos quizás hay 5 o 6 que serían un poco los más preocupantes, ¿no? Que nos deberíamos plantear, decir, claro, es que al final, más que plantearte su consumo es, oye, si yo ingiero más materias primas, no voy a ingerir tanto estos aditivos, que es algo tan sencillo como esto, básicamente. Sí, bueno, incluso también ocurre, ¿no? Que hay aditivos que sirven para retener agua. ¿Para qué quieres retener agua? Para bajar el precio del producto. Es decir, cuando tú ves una salchicha, una butifarra en una estantería, mírate la etiqueta y verás que tiene un 90, un 80 o un 70% de carne. También puede llevar algo de cebolla, lo que sea. Pero luego verás que entre los ingredientes aparece
un aditivo, una E, lo que sea, cuyo objeto es que esa masa pueda retener más agua y otro ingrediente es agua. Claro. Es decir, abaratamos el producto. a través de ese aditivo, ¿no? Claro. Y entonces eso, volviendo un poco a esa, me abre una nueva pregunta, ¿no? Es, ¿cuáles son los aditivos que efectivamente se han retirado, vamos a decir, en la Unión Europea a lo largo de los últimos años o las últimas décadas, ¿no? Porque claro, es un dilema. Si se han prohibido es porque a lo mejor no eran tan buenos como decían. Claro. ¿Y qué pasa, no? Que hemos estado años consumiendo estos aditivos. No. ¿Y quién nos dice que los que están ahora no los vayan a prohibir dentro de unos años? Le preguntamos a Gaia. Se lo vamos a preguntar. Cada país o región dispone de sus propias autoridades y comités científicos que evalúan la seguridad de los aditivos, interpretan la evidencia y establecen límites de uso. Factores culturales, intereses económicos y distintas metodologías de estudio influyen en la aprobación o prohibición de ciertas sustancias. Además, algunos países adoptan un enfoque más estricto basado en el principio de precaución, mientras que otros pueden ser más flexibles si consideran que la evidencia de riesgo no es concluyente. Oye, Roger, este tema tiene mucha tela. Tiene mucha tela porque resulta que lo que antes estaba bien ahora no está bien y lo que está bien en un sitio está mal en otro. Bueno, no. Es un tema de congruencia o, en este caso, de incongruencia. ¿Cómo me voy a fiar yo de un sistema que ahora dice sí, luego dice no, que ahora dice aquí sí, pero luego dice en otro sitio no? Y eso es una anécdota. Tengo un amigo, Víctor Sevillano, que es un consultor de una firma muy importante en Estados Unidos y ahora está en un tema de agricultura, de mejorar las prácticas agrícolas para que no haya tantos contaminantes y tal. Y me ha contado cosas interesantes, como que hay arsénico en las tierras de California porque revitaliza la tierra, pero luego resulta que el vino tiene mucho arsénico, ¿no? Esto también me ha comentado sobre los aditivos o pesticidas en este caso, que se añaden en los campos de Florida, en temas cítricos y de caña de azúcar. Y luego el doctor Hyman, al que hice referencia antes, menciona que hay 10.000 aditivos permitidos en Estados Unidos y creo que eran 338 en la Unión Europea. ¿Cómo se justifica esa diferencia de 30 veces más? Claro. ¿Y cómo se gestiona la interacción entre 10.000 aditivos? Entendiendo que, vale, que muchos de ellos serán totalmente inocuos, como decías tú, lo de la manzana, ¿no? Pero de esos 10.000, unos cuantos son químicos. Hay otros, hay muchos que se sabe que no son lo más saludable, ¿eh? Algunos que usan como mejorantes panarios o para los productos light en Estados Unidos, que se sabe que no son buenos, ¿eh? Pero bueno, está permitido, ¿no? Pues al final, oye, los políticos son los que se encargan de algún modo de justificar, ¿no? Claro. Porque al final es un tema, ¿no? De intereses y de... Claro. En la Unión Europea somos mucho más rigurosos, que igualmente... Afortunadamente pasan cosas, salen cosas, ¿eh? Pero somos más... Siempre hay este principio de precaución, es decir, sí, los aditivos normalmente se tienen que conocer de qué familia son, si se han usado otros, si son seguros. Hay el LD50, que eso va a sonar un poco cruel, pero es la dosis que es letal para el 50% de los animales a los que se ha expuesto. Es decir, se les va incrementando la dosis y cuando muere el 50%, pues ese es el LD50 y a partir de ahí se va a establecer un umbral tolerable, ¿no? Que siempre es una cantidad bastante elevada, ¿no? Es decir, que, bueno, pasan controles, ¿no? Este principio de precaución, pero, bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, no son tan rigurosos como en Europa la EFSA, ¿no? Que esto lo tiene mucho más controlado, está mucho más regulado. Suena... Ya los animalistas que nos estén observando o viendo sí, esto ya se habrán llevado las manos, ¿no? Porque, es espeluznante, claro, porque realmente es decir, al final es, oye,
no debería ser mortal, ¿no? En ninguna cantidad, ¿no? Exacto. Porque al final es como que Vamos dices, a ver ¿por qué, hasta no? qué ¿Hasta punto qué esto es punto mortal para esto es los mortal? humanos. Pero primero vamos Claro. a probarlo con los animales. Con los animales, ¿no? A Bueno, ver, claro, esto da un poco sí. de miedo. Y piensas, oye, Sí. y si alguien abusa mucho de un tipo de alimento, aunque sepa que no es saludable, ¿no? Está ingiriendo también mucha cantidad, ¿no? Es decir, a ver, para poner un poco, ¿no? En contexto, es decir, los aditivos o es para mejorar, como hemos dicho, la seguridad alimentaria o para mejorar las características de ese producto. Para mejorar las características generalmente es para vender más, con lo cual tampoco es que nos beneficie mucho más. Sí, tiene un aspecto más agradable, pero beneficia más a la industria. La seguridad alimentaria nos beneficia más a nosotros, ¿verdad? No nos mata al momento porque elimina gérmenes, que son potencialmente peligrosos, puede eliminar también toxinas, principalmente gérmenes, pero claro, a largo plazo pues también afecta a la salud, ¿no? Y este es el tema que da un poquito de miedo, ¿no? Cuando ves estas incongruencias, ¿no? Y esto pues, puede asustar un poco. Al final es intentar elegir los productos que sean materias primas y los procesados, los ultraprocesados, lo que lleva muchos aditivos, pues reducir el consumo y así pues uno está más tranquilo. Es que al final, claro, ¿qué productos llevan tantos aditivos? Productos que están muy procesados, pues hoy minimizar el consumo, tampoco hay mucho más. Sentido común, ¿eh? Es sentido común. Sentido claro. común y asumir el hecho de que es incontrolable y como es incontrolable, lo único que podemos hacer, que no es poco, desde luego, es decir, oye, materias primas y Claro. controlar productos cuanto más procesados, menos. Claro, menos, es decir, pueden ser de consumo, pero esporádico. Si no se comen nunca, o sea, tampoco son imprescindibles. Claro, claro. Pero si, bueno, como gustan, y es normal que algunos puedan gustar, oye, pues que sea el mínimo posible, ingerirlos de forma esporádica. Y es raro que tengamos ningún problema. El problema es, claro, que estamos consumiendo mucho producto, alimento o bebida, y esto, bueno, pues son productos procesados y que llevan aditivos. Y Claro. esto es complicado de poder hacer cambiar. Por el tiempo, por la acumulación Claro. en el tiempo. Entonces, Sí, aquí es cuando yo le hago Claro. la pregunta a Gaia de qué consecuencias puede tener para la salud haber ingerido un aditivo antes permitido y ahora prohibido a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a ver qué nos dice, porque este es el tema, ¿no? Normalmente, un aditivo se prohíbe cuando aparecen evidencias nuevas de que podría ocasionar problemas como toxicidad, efectos cancerígenos o alergias. Si se consumió en el pasado, el riesgo depende de la dosis y la frecuencia de ingesta, así como de la susceptibilidad individual. Aunque la mayoría de las prohibiciones buscan prevenir daños a largo plazo, no siempre se confirma que el consumo previo provoque efectos graves en la población general. Pues lo dicho, es decir, que abundando en lo que hablábamos, ¿no? Es decir, que cuando aparecen evidencias, pero claro, aparecen evidencias cuando hay personas que llevan 20 años tomando o 30 años cuando ya llevamos 40 años tomando ese aditivo, ¿no? Luego también está el tema que hemos hablado antes de la combinación de aditivos, que no se conoce porque si ya es imposible saber cómo combinan 300 aditivos de forma aleatoria entre ellos, de 10.000 ya ni te digo, ¿no? Es la combinación. Y luego tener claro una cosa, ¿no? Es decir, las enfermedades relacionadas con el estilo de vida se han multiplicado. Se han multiplicado tanto en cuanto a salud metabólica como en cuanto a, en muchos casos relacionados con asmas, con alergias, con inflamación, con enfermedades autoinmunes, incluso algunas también psiquiátricas, ¿no? Y que lo digo, por ejemplo, es decir, si antes había, hace unas décadas leí también 3 de cada 10.000 casos de autismo hace 40, 50 años, y ahora estamos hablando de que se ha multiplicado, y no quiero equivocarme en la cifra, pero creo que se ha multiplicado de una forma exponencial. Es decir, son quizás 3 de cada 100, de una forma exponencial. Buscar esa cifra, porque ahora no la tengo en mente, pues eso no es normal. Eso es que algo pasa. No quiere decir que sea la alimentación necesariamente, tampoco se sabe, pero hay un factor externo, no tiene que ver con los genes, porque si no habría una linealidad. Hay un factor externo que nos está envenenando. Algo que nos enferma. Que nos enferma. Y no sabemos exactamente qué es lo que puede ser, pero sí que al final, ¿no?, vemos correlaciones
y sabemos que estos aditivos, a partir de ciertos límites, pueden ocasionar precisamente este tipo de enfermedades. Con lo cual dices, oye, sí, hay unos límites, pero no sabemos las personas exactamente qué cantidades están consumiendo, ¿no? Porque una cosa es poner un límite, que suelen ser límites seguros, pero claro, ¿qué se está comiendo? ¿Se están respetando estos límites seguros? Como tú dices, se están haciendo mezclas entre distintos aditivos que puedan establecerse entre ellas como una especie como de sinergias, pero en un aspecto negativo. Eso es algo complicado, es difícil responder. Tampoco se puede experimentar durante 20 años con una persona dándole aditivos, ¿no?, en cantidades para ver qué es lo que produce. Esto totalmente es de locos, ¿no? Esto es imposible. Entonces, siempre queda, ¿no?, esa suspicacia de pensar, oye, ¿realmente tanto aditivo, aunque sea seguro, nos puede estar envenenando? Al final, las enfermedades son multifactoriales, hay muchas causas, pero sí que puede haber algo de ello, ¿no? Por eso siempre insistimos en ingerir materias primas, dejar los alimentos procesados, porque se sabe que no son saludables. Claro. Claro. Tú es que lo pones siempre tienes ese deje científico, ese ¿cómo se llama? Cuando uno... La un ángulo profesional, ¿no?, que sí, ya te hace de algún modo que te hace ser muy cauto y dices, puede. No. El hecho es que enfermamos, las enfermedades de estilo de vida se han multiplicado. Es decir, que nos están enfermando. Los elementos externos, que ya puede ser lo que comemos o lo que respiramos o lo que bebemos, pero que realmente está ocurriendo de una forma muy notable. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Está ocurriendo. El problema está en que no sabemos, entre tantas cosas, cuáles son las buenas... Exactamente. Exacto. Cuáles son las que nos dañan, ¿no? Pero no nos quedamos en los aditivos, porque ahora viene otro tema, ¿no? Es decir, los plaguicidas. Es decir, han habido polémicas, el Roundup, el glifosato, ¿no? Sigue permitido, ¿no? Pero cómo se utilizan, si se usan en exceso, todo está legislado, pero si está legislado aquí y el nivel de cumplimiento es elevado, pero a lo mejor importamos productos que puedan llevar que pueden mayores cantidades. ¿Está controlado o no está controlado? Genera duda. Genera duda. Y entonces voy a hacer una pregunta un poco abierta a Gaia, es si nos tiene que preocupar el uso de plaguicidas en los vegetales, en general. Los plaguicidas pueden dejar residuos en frutas y verduras, pero existen límites legales y controles que buscan mantenerlos en niveles seguros. Lavar bien los productos o pelarlos puede reducir aún más la exposición. Los productos ecológicos usan menos pesticidas sintéticos, aunque no están completamente exentos de tratamientos. O sea, Gaia nos dice que sí, que hay restos en frutas y verduras. Obviamente existen límites legales, sí, ¿vale? Que buscan mantenerlos en niveles seguros. Vale, esto ya es que es un lenguaje que ya me preocupa. Sí, un poquito. ¿no? Sí. Que, oye, por si los tenemos que mantener en límites seguros, claro. ¿Por qué debemos mantenerlos en límites seguros? ¿no? Buscan. Es decir, ¿qué pasa? ¿no? Sí. ¿Es que no son seguros? ¿no? Y el Roundup como que es el glifosato. El glifosato. Sí, el que comentabas antes, ¿no? Sí, pues este también se usó mucho. Antes de este producto se usaba el DDT. El DDT se prohibió, causó estragos, causó mucho daño y ahora también se está cuestionando, ¿no? este pesticida. Creo que concretamente herbicida. Bueno, al final todo es la misma categoría. Sí, pesticida, sí. Luego, claro, a mí me parece un poco naif, ¿no? Lavar bien la fruta o pelarla, ¿no? Es decir, ostras. Es mejor lavarla, porque pelarla tenemos perdiendo nutrientes. Entonces mejor B12, lavarla bien. Bueno, B12 la puedes perder si tiene tierra, porque al final la B12 la encontramos en la tierra. Si tiene arenilla, tierra, perderías B12. Pero todas las frutas vienen lavadas. Es decir, sabemos que B12 la estamos ingiriendo de fuentes animales porque los animales les estamos dando pienso, porque esto ya es otro tema, ¿no? El de la ganadería. Luego tocaremos un poco el tema de la ganadería extensiva, pero perderíamos todos estos fitoquímicos y vitaminas que están en la piel. Enzimas, entonces, ¿no? Quizás también, enzimas también, pectinas, claro, todos los estamos perdiendo. Entonces es mejor ingerirlas con piel, aunque sabemos que en la piel
es donde se están alojando la mayor parte de pesticidas, plaguicidas, etcétera, etcétera. Es Pero bien mejor. lavada, eso sí. Bien lavada, bien lavada. Ya, pero a mí saber que me estoy tomando algo que lleva veneno, aunque sea en pequeña proporción. Sí, es Y un veneno. Es claro. un veneno y que tienes que lavarla bien para no Sí. comerte el veneno. Mm. Y aún así algo quedará, porque Queda dentro. Y queda dentro hay. dentro, Dentro hay, efectivamente. dentro hay, sí. Sí. no me deja muy tranquilo. Y tampoco me deja tranquilo pensar que estamos ahí pendientes del cumplimiento normativo, porque la diferencia entre 0 y 1 es infinitamente mayor que entre 1 y 20. Me explico. Cuando no hay nada de algo, Cuando no hay nada, sí, fácil de controlar. Sí. Cuando hay un límite, pasarse del límite o quedarse corto es muy... Y tengo mucha experiencia. Gaia nos ha hablado de la agricultura ecológica. Y, yo soy un gran partidario de los productos con certificación eco, certificación bio. Se hacen... Tengo una empresa que lleva este tipo de productos. Nos hacen 2 auditorías al año, examinan productos. Cuando un producto pasa los límites marcados, que son unos límites muy estrictos, se retira el producto. No nos ha pasado a nosotros, afortunadamente, pero sí que cuando pasa otro, pues sale la alerta y dicen, oye, esto no se puede vender, ¿no? Y son límites que están muy por debajo de lo que se permite en convencional. Convencional. Con lo cual dices, oye, este producto, si no es ecológico, se vende y a nadie ni se retira ni se llama la atención, porque tiene unos niveles. Ahora, si es ecológico, pone unos niveles mucho más bajos. Para mí esto es fundamental porque yo sé, que estoy en este sector ya desde hace muchos años, que los sistemas de control aquí en Europa serán unos, en la India serán otros, en Marruecos serán otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin señalar a ningún país en concreto, he dicho 2 ejemplos. Sí, cualquiera. Claro. Claro, si compramos, que esta es la pregunta del millón, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando compro verduras, frutas que están importadas? En principio, esos países deberían cumplir con la normativa para poder exportar. Y en aduanas deberían hacer controles, coger muestras y hacer controles. Y si se encuentra que no están en los límites permitidos, ese producto no se puede comercializar. Lo que ya exactamente qué muestreos se realizan, eso ya es un poco más peliagudo, ¿no? Porque pueden estar llegando contenedores o camiones o... Claro, y claro, cuando lo detectan ya cuánta gente se... ¿Sí? Sí, yo he hecho muchas importaciones de containers, de productos, y jamás me ha pasado nunca en la vida de que no haya habido una inspección fiscal del producto, me refiero, que pague sus impuestos. Siempre, religiosamente, todas y cada una de las veces. Normal. Ahora, inspección de sanidad, es decir, no siempre, es una de cada 4 o 5 partidas que llegan. Y de esas 4 o 5, la mayor parte de ellas es que tú emitas un certificado diciendo que está todo bien. Ellos se guardan el papelito y si hay algún problema, te dicen, tu responsabilidad porque dijiste, tú eres responsable porque dijiste, pero bueno, hay gente muy, muy pirata, ¿no? Y dice, bueno, yo firmo, tú. Y otra cosa, y yo me siento mucho más protegido, mucho más tranquilo trabajando en el sector con certificación ecológica y bio, que no es perfecta y que no tiene la perfección, es decir, no es la respuesta absoluta, pero que me siento mucho más seguro trabajando con productos con certificación, donde yo sé que el que me vende el producto también recibe las auditorías que recibo yo. De la trazabilidad también. Cada uno tiene que cumplir. Exacto, cada uno de los escalones de venta, desde el productor hasta el vendedor final, tiene esas inspecciones para asegurar. Y que alguna se colará, seguro que alguna se cuela, pero es otra liga. Claro. Está claro. Yo al final, no todo el mundo comprará productos ecológicos. No todo el mundo comprará siempre producto de proximidad. Yo el consejo, para hacer un poquito como el miedo, ¿no? Si se quiere lavar bien la fruta para reducir este contenido en pesticidas que tiene, una solución de 1 litro en agua con una cucharadita
de bicarbonato ayuda a reducir, al menos a nivel superficial, los pesticidas. También vinagre, se puede usar vinagre. Una cucharada de vinagre, dejándolo en remojo durante unos 15 minutos, ayuda a reducir el contenido. Que ya es algo que podemos hacer también en casa para mirar de... Me encanta este truco. Me ha de gustado minimizar, mucho. sí. 15 minutos. Fácil. 15 minutos en agua. Vale. ¿Cuánto vinagre? Una cucharada de bicarbonato. Bicarbonato, una cucharada Sí. por litro de agua. Sí. Y el vinagre más o menos es una cucharada sopera o se puede poner un poquito más. Y eso ayuda a neutralizar por reacciones químicas muchos de los pesticidas que puede haber en la piel. Muy interesante. Ya es algo que podemos hacer en casa para reducir. Porque has dicho por litro de agua. Entonces, mientras litro. el agua cubra el alimento, ya van. Sí, ¿no? Es decir, y entonces pongamos que un recipiente de 3 litros realmente puedes poner bastante. Pues y si flotan flotarán, pero las remueves de vez en cuando, pero con eso ya ya estamos reduciendo contenido. Oye, consejo práctico, muy bien. Práctico. Bien por ti, Roger. Bueno, entonces nos preocupan mucho los pesticidas, naturalmente. Hemos hablado también de los aditivos. Claro. Pero es que hay más. Y hay más cosas. Hay más cosas. Hay más cosas, claro. Y hoy la verdad es que vamos a salir de aquí, no es que queramos alarmar, pero sí que hay temas que son muy importantes que nos deberían preocupar más de los nanoplásticos. Los nanoplásticos, por ejemplo. Los nanoplásticos se está hablando cada vez más y se está hablando cada vez más porque su problema cada vez mayor, porque se están acumulando en mayor medida, ¿no? Correcto. Pero vamos a ver si afecta a todo o si solo afecta a algunos productos o qué, ¿no? Vale, preguntamos a Gaia. Se lo preguntamos. Vale, sí. Mira, la pregunta de Gaia es ¿qué alimentos actuales son fuente de micro y de nanoplásticos? Principalmente, se han hallado microplásticos en pescados, mariscos, sal marina y agua embotellada, además de algunos productos procesados que provienen de envases plásticos. Los nanoplásticos son incluso más pequeños y su presencia en la cadena alimentaria está siendo investigada. Aunque aún no se conocen con exactitud todos los efectos en la salud, preocupa su posible acumulación y el papel que podrían tener como vectores de sustancias tóxicas. Se puede resumir, Ruye, que hay dos grupos de fuentes, ¿no? Primero, los animales que provienen o los productos que provienen del mar porque en el mar se han acumulado, ¿no? Y los segundos son aquellos que se desprenden del envase y entran en el producto, ¿no? Pero, a ver, si te puedo cortar, sí. Hay una fuente muy subestimada y que sorprende. Y mira, te explico. Se ha hecho un estudio bastante reciente en Escocia, por ejemplo, que analizaron los microplásticos y nanoplásticos que acumulaba una familia, los comensales que estaban en esa casa, en una comida, estaban comiendo mejillones, producto del mar. Pues llegaron a la conclusión en ese estudio, cuando analizaron, con los resultados que obtuvieron, que era superior como fuente de nanoplásticos y microplásticos el aire del ambiente que los propios mejillones que venían del mar. Y es que estamos respirando microplásticos y nanoplásticos todos los días, provenientes de la tapicería, de las moquetas, de la ropa, cantidad de productos que incorporan como una especie como de aditivo o coadyuvante, por decirlo de algún modo, en muchos productos sintéticos que llevan plásticos. Es decir, que muchas veces no tenemos presente, no somos conscientes de que el aire que respiramos está también lleno. Y es que al final, es que el plástico, que fue un gran invento en los años 50, 60, claro, al final dicen, oye, es que es algo que no se degrada y que se fragmenta en partículas. Está en todas partes. Hay nanoplásticos, microplásticos en la cima del Everest, en la fosa de las Marianas. Lo tienen las abejas, productos del mar, comida. Es impresionante. O sea, estamos inundados de microplásticos y de nanoplásticos. Impresionante. Vaya. Pues, sorprendente, ¿eh? Sí. Vamos a intentar que las personas más paranoicas duerman esta noche. Para volverse loco, porque vamos a rebajar el tono porque es esto, que... entre esto... Sí, la verdad es que... claro, es que... Sí. Claro, ¿qué soluciones hay? Reducir los envases plásticos. Es que hablando popularmente y llanamente, la hemos liado mucho con los plásticos. La hemos liado porque están por todas partes. O sea, es un contaminante tremendo. Entonces, claro, comes productos del mar y llevan microplásticos, nanoplásticos. Se están encontrando alojados en nuestras células, en nuestro cerebro.
yo había oído, Sí. y esto, que la cantidad de plástico que ingerimos a lo largo de un periodo de tiempo era el equivalente a una tarjeta de crédito. A una tarjeta de crédito, Me parece, creo que era al año o algo así. me parece Que espeluznante. es que nos comemos una tarjeta de crédito al Imagínate, año. claro. Y yo ya me he comido 56 tarjetas Imagínate, de crédito. claro. Claro. ¿Qué daño hace esto? Sí, sí. No es comido, No. porque es peor, porque ya está en el torrente sanguíneo. Eso es nano. Está dentro de las Exacto, células, porque está... yo me sí, como sí. una tarjeta de crédito y la expulso. La expulsa. No sé cómo, Pero esto está, sí, sí. pero esto sí está que es verdad dentro. que sí, en el concepto de nano, eso se mete por las paredes Nano, sí, sí. intestinales Sí, y sí. ya nos... Incluso se han encontrado microplásticos incluso en las neuronas. En neuronas. Pero es que tienen nanoplásticos y microplásticos las bolsitas de té también. Es que todo. Claro, ¿qué pasa? El cuerpo intenta expulsarlas, o cuando están dentro ya de nuestro organismo, las células defensivas intentan envolverlas y ayudarlas, claro. Y entonces, la duda que hay es, cuando las están envolviendo, que se están produciendo quistes, fibrosis, ¿puede esto derivar a un cáncer? No se sabe con certeza. Claro, es decir, estamos en lo mismo, ¿no? Lo que pasa con los aditivos, con los pesticidas. ¿Cómo vas a experimentar en humanos con esto? Es muy complicado. Entonces, no saben, pero en animales, que sí que se experimenta, también puede resultar cruel, pero se está experimentando con modelos animales in vitro, que se dice, ya se sospecha, bueno, pues se sabe ya con mayor certeza que esto está produciendo problemas a nivel, pues, de desarrollo, a nivel genotóxico, posibles cánceres. Mira, a nivel de desarrollo, Claro. hay un estudio y había una activista americana que luchó muchísimo por frenar el uso de gases nobles en todos lados. Se utilizaba sobre todo el freón, el neón, el neón, disculpa, el cloro, los cloruros, disculpa. Ya sabes que tú eres más preciso que yo. Pero bueno. No, Gaia es mucho más Y precisa Gaia más que yo en precisa que estas nosotros. cosas. Bueno, pero bueno, a lo que me refiero está en que cloruros, bromuros, etcétera, se utilizaron como sistema, por ejemplo, para prevenir que la ropa se incendiase, se quemase, ¿no? Y también como pesticidas. Y que el desarrollo de las personas que habían sido sometidas de forma excesiva a este químico que se ponía por todos lados, pues la gente tenía problemas de desarrollo, de desarrollo intelectual, de desarrollo motriz, los niños, es decir, causan enormes problemas, ¿no? Respecto a todo lo que hemos hablado antes, tú has dado consejos, ¿no? Que si lavar, que si hacer esto, que si tomar más fibra en el carbohidrato, pero ¿eres capaz de darme un consejo para este problema? A ver, no usar envases, pero esto es muy complicado, ¿no? Porque dicen, el mejor envase es el que no existe, es decir, al final es comprar cosas que no tengan envase. Y la solución es el filtrado del agua. Nosotros quizás en casa podemos hacerlo, pero ya estamos hablando a nivel del agua, o sea, el agua de red filtrado que filtre estas partículas. Se está experimentando con bacterias, con gusanos que comen estas partículas plásticas. Y en casa, pues utilizar el mínimo envase posible pero es que vamos a seguir respirando esto. Es que al final muchas veces que estamos tosiendo, ¿qué tal? Estamos eliminando nanoplásticos y es muy complicado dar un consejo para eliminar. Esto tiene que ser, esta vez sí que esto es una solución de colectivo. Sí, esto no es una solución individual. Colectiva, sí, claro. Sí. Es un problema, claro. Yo, los envasados de los productos que nosotros vendemos, tenemos una línea que es compostable, es decir, que el interior es fécula de patata, no es plástico, y hace la barrera alimentaria necesaria, ¿no? Protege el producto y no es plástico. Entonces, al no ser plástico, tú puedes compostar el envase completo. Eso es una buena solución, creo yo. Y luego, los que no podemos vender de esta forma, pues que sean en envase reciclable. Y el envase reciclable no es una solución total, en absoluto, pero por lo menos permite que no haya más cantidad constantemente de plástico, que luego ocurre lo que estás diciendo, ¿no? Que invade todo, ¿no? Pero aquí sí que nos vemos condenados a entendernos la humanidad, todos, porque la hemos liado, ¿no? Sí, la hemos liado mucho con los plásticos.
y no hay quien lo pare ahora, ¿eh? Es decir, poco a poco se deben establecer políticas de reducción del uso de plástico, del reciclaje, en qué países se manda a reciclar el plástico. También a veces se manda hay países de la Unión Europea que lo mandan a países que no tienen capacidad como para asumir ni su propio plástico, como Claro, encima aceptar sí. plástico que viene de otros países. Al final esto está generando, está contribuyendo a... Esconder la mierda debajo de la alfombra. Exacto. Sí, Es con eso, perdón. es eso. Qué fuerte. Mm. Mira, otro asunto que debería preocuparnos o no, el tema de los antibióticos. Se ha hablado durante muchos años de que los animales se les atiborraba de con antibióticos, antibióticos y luego del problema que eso supone, ya no para los pobres animales, desde luego, sino para nosotros, ¿no? claro. La pregunta es si ahora contienen antibióticos la carne o las carnes que comemos, ¿no? Los animales de granja a veces reciben antibióticos para prevenir o tratar enfermedades, pero la normativa exige un periodo de retiro antes del sacrificio para que no queden residuos significativos en la carne. Las autoridades alimentarias realizan controles para asegurar que se cumplan los límites máximos permitidos. Sin embargo, el uso masivo de antibióticos en ganadería puede contribuir a la resistencia antimicrobiana, un problema de salud global. Pues bueno, Roger, la primera parte me ha dejado bastante tranquilo. Es decir, que a fin de cuentas, me consta, ¿no? Que en los mataderos, en las granjas, se cogen muestras y se analiza que no hay antibióticos. Es relativamente fácil de controlar. Una granja que haga mala praxis, más tarde o más temprano, la terminará pagando, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto. Pero bueno, retirar a tiempo, todos los términos estos relativos de que no queda exceso de... Y sobre todo el final es inquietante de lo que ha dicho, ¿no? Que el tema de la multiresistencia a los gérmenes o los microbios... A los antibióticos, sí, claro, que es que al final de tanta exposición, ¿no? Las bacterias aprenden muy rápido a cómo generar resistencia, ¿no? Frente a estos antibióticos. Eso lo ha tildado que es un problema de salud global. Sí. Entonces yo me he puesto un poco al día porque era un tema que siempre me ha tenido un poco. ¿Y tú sabes cuánta gente muere en España por resistencia, por haber sido infectado por gérmenes, por microbios multiresistentes? Tengo una cifra más o menos porque he estado ojeando en tus apuntes, pero Vaya. prefiero que lo digas tú. Pues no me voy a adelantar. Eso es trampa. Entre 3.000 y 4.000 personas. Fíjate. Al año. Al año es. Al año. Muertes evitables, muertes de personas que a lo mejor están en la flor de la vida. No hay que pensar que sean personas enfermas o gravemente enfermas que mueren por esto. Son de 3 a 4 veces la mortalidad en accidentes de tráfico. 3 a 4 veces. Las campañas de la DGT las tenemos todos muy claras y es constante y me parece muy bien además. Pero ¿cuántas campañas hay de esto? Es decir... Yo recuerdo hace quizás un año menos en el metro de Barcelona estaba puesto, no tomen antibióticos. Es la única que recuerdo que tengo así reciente, ¿eh? O sea, no hay. No hay. En alguna farmacia entras, igual pone algo, pero no. Es una desproporción un poco inexplicable de por qué un problema lo tenemos identificado como una cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado, que es la forma en que conducimos y tal, y todos estamos en mayor o menor medida concienciados, o casi todos. Casi todos, pero hay una minoría que es la que no lo está, por desgracia, que es lo que produce el daño, ¿no? Pero no hay una proporción de un problema que causa 3-4 veces mayor mortandad, y que, sin embargo, la gente apenas es conocedora. Bueno, claro. ¿Quién vende antibióticos? ¿No? Si pensamos un poco también, pues puede haber intereses ahí, ¿no? Porque sí, se sabe, pero tampoco se dice tanto, ¿no? Porque, claro, por un lado, ¿no? ¿Quién vende los antibióticos? Por otro lado, ¿quién los compra, ¿no? Si la industria alimentaria, si la ganadería está usando antibióticos, pues tampoco interesa, ¿no? Tampoco, ¿no? Es decir, cargar con esta responsabilidad, ¿no? Porque al final ellos lo que quieren es que su producto sea rentable. Y si tienes tú animales enfermos, le das un tratamiento, pasan unos días
Es verdad que, por ejemplo, si son gallinas, no vas a poder vender esos huevos cuando han recibido ese tratamiento, pero no tienes ni que sacrificar a estas gallinas, ni que apartarlas, ¿no? Sino que, bueno, realmente es parar la producción concreta de esos animales durante un tiempo, pero interesa poder usar estos antibióticos. Antes usaban más indiscriminadamente, hoy en día, al menos en la Unión Europea, en los piensos, no se puede dar antibiótico de manera sistemática, pero es verdad que está generando también este problema de resistencia a los antibióticos. Pero es que yo iría más allá y diría, ¿por qué nos pasa esto? Porque en los últimos años hemos pasado de un modelo de ganadería extensiva, de pocos animales que pastan, están en libertad, a una ganadería intensiva de animales que están estabulados. Animales aparte que genéticamente son muy parecidos. Con lo cual hemos creado las condiciones ideales para epidemias. Entonces hay que enseguida que se ve una infección o algún problema, hay que cortarlo, hay que poner antibióticos. Los veterinarios, cuando entran a tratar los animales, tienen que entrar con trajes de astronauta para no traerles gérmenes que les puedan contaminar. De ahí vienen todas estas epidemias, problemas que si la gripe aviar, que si el moco del pavo, del pollo, no me acuerdo qué era. Sí, Hay cantidad de las pestes porcinas de no sé qué. Claro, no, ahí me alegro mucho que me ganes en teorías paranoicas, ¿eh? Pero es verdad, es que al final es la industria, es el comercio, es que son los intereses mercantiles que siempre es una competencia entre la búsqueda del bien común y de los intereses económicos que también buscan el bien común, pero no siempre. Claramente no siempre, ¿no? Tengo un amigo, Jesper, él, por temas de trabajo, bueno, él vende maquinaria para empresas del sector del pollo, es decir, de despiece, ¿no? Y hace poco le tocó ir a Sinaloa, México, donde hay una planta gigantesca financiada de una forma que es sospechosa, por lo que me dijo, y que es el mayor productor al sur de Río Grande para el mercado estadounidense. Ahora con Trump a ver cómo acaba eso, pero bueno. Y para grandes cadenas de alimentación, etcétera. Y dice que la situación de la gripe aviar en Estados Unidos está completamente descontrolada. Han salido muchas noticias que ya ha pasado de las aves al ganado. Y realmente, cuando es lo que dices tú, cuando están tan pegados, cuando tienen una genética muy parecida, porque están todos, claro, hechos, ¿no? En cadena, ¿no? Para hay sementales, hay claro, es tremendo. Sí. Y es esa intensividad, esa necesidad de hacer las cosas con una eficiencia extraordinaria que nos lleva a estos follones que en su día fueron las vacas locas. Hoy es la gripe aviar. Claro, las vacas locas por ahorrar con el pienso, darles pienso que tenía tejido nervioso, que tenía un prión, les producía que es curioso porque hay una especie como de vacas locas también para los humanos, que es una enfermedad que se llama el kuru, que eso pasa cuando se practica el canibalismo, como las vacas, ¿no? Que practicaban el canibalismo comiendo otras vacas, y cuando tú practicas el canibalismo, puedes enfermar de kuru, que también es un prión que se transmite cuando ingieres la carne, o sea, el cerebro humano. O sea, claramente lo voy a evitar el canibalismo. Es lo mismo el canibalismo, hay que evitarlo. Oye, a Aníbal Lecter le podría haber pasado, ¿no? Hay que evitar el canibalismo, sería entonces la conclusión del día. Es una recomendación que haría a gente que está mirando nuestro podcast: evitate el canibalismo en la medida de lo que podáis, porque realmente es... Y sobre todo el cerebro, ¿no? O sea, no la parte del zombie. Cerebro. Correcto. Bueno, le tenemos que poner un poco de humor porque nos estamos poniendo un poco tétricos aquí ya. Si no es demasiado... Y hay que dar alegría porque si no... Yo creo que sí. ¿Qué más podemos hablar? Ya terminando, ¿no? Con todas estas amenazas, por decir de una forma, la irradiación. Yo me enteré de la irradiación como en mi sector, y es porque nos llegó una alerta sanitaria de un producto que venía de la India y que se distribuía a través de un distribuidor alemán, y a todos nos llegó aquello de ojo con este producto, y afectó a la cadena más importante que hay en España, también de supermercados, que también ellos tuvieron que hacer una retirada de producto.
hace tiempo, ¿no? Y se debía a que habían encontrado irradiación, que estaban excesivamente irradiados. Excesivamente, Excesivamente claro. O sea, que irradiados. eran radioactivos en cierta medida. En cierta puede ser, medida, ¿no? Claro. se puede decir. Claro. Como sistema para proteger de al alimento de lo que es su carga microbiótica, ¿no? Claro. Evitar que tengan gérmenes, ¿no? Claro, es que al final es un método que lo que hace es eliminar los gérmenes sin cambiar excesivamente la naturaleza del producto, que sí que la cambia, pero me explico. Es decir, tú puedes irradiar unos mejillones y no los estás cociendo, ¿no? Sino que el mejillón sigue siendo crudo en su estado original, ¿no? Es decir, Sí. en ese sentido es efectivo. Sí. Pero seguro del todo, sí, ¿no? Pregunta para Gaia. ¿Se ha comprobado la seguridad de los alimentos irradiados? Sí, organizaciones como la OMS y la FAO respaldan la irradiación de alimentos como un método seguro para eliminar bacterias y prolongar la vida útil de ciertos productos, como especias, frutas y vegetales. El proceso consiste en exponer el alimento a radiación ionizante controlada, sin que éste se vuelva radiactivo. Aunque algunos consumidores muestran reticencias, la evidencia científica indica que no hay cambios significativos en el valor nutricional ni en la inocuidad del producto. Eso sí, las empresas deben cumplir estrictas regulaciones y etiquetar adecuadamente los alimentos irradiados. Yo estoy conforme en que no hay que ser excesivamente alarmista. Ya hemos hablado de unos cuantos temas y no hay que ser excesivamente alarmista. Pero otra vez encuentro un poco tibia esa respuesta en cuanto a que dicen no pasa nada, no tal. Eso sí, hay que mantener los niveles muy controlados y no hay que tal, y hay que hacer buena praxis, etcétera, etcétera. Bueno, vale, pues si no pasa nada, ¿por qué no puedo yo irradiar 25 veces el producto? Y cuando se habla del conteo, del conteo microbiano, es decir, sí, ¿cuál es el test microbiológico se hace ese producto? ¿Qué resultado nos da? Siempre habrá la tentación de decir, bueno, pues lo volvemos a pasar por la máquina y nos vamos cargando más microbios para extender la caducidad. Claro. Entonces, como siempre, depende de la praxis, depende del control, ¿no? Por lo tanto, decir que es inocuo, no lo es. Es que además, precisamente uno de los problemas que tiene la irradiación de los alimentos es que es difícil saber a qué nivel han sido irradiados. Se puede detectar el fraude si algo ha sido irradiado, se puede detectar, pero es difícil conocer, es decir, es un método más cualitativo, te dice sí o no, que cuantitativo. Para saber si se ha sobrepasado ya es un poco más complicado. O si ese alimento al final se ha vuelto, claro, al final si ha recibido una dosis muy alta, se puede volver radiactivo. Bueno, y esto hay una anécdota, ¿no?, que antes os he comentado, y es que el plátano es un alimento que tiene cierta radioactividad, el plátano natural, es decir, que cierta radioactividad hay vegetales que se sabe como sin el plátano, que lo irradien. Sin que lo irradien de manera natural y no es peligroso. Pero si le pasáramos un detector Geiger, nos daría es decir, nos alertaría de que emite radioactividad a muy baja frecuencia. Directamente es algo tan sencillo como por los isótopos de potasio que tiene. Es decir, que una cierta radioactividad es natural, existe en la naturaleza y en los vegetales y no es peligrosa. Pero si nos pasamos con esta dosis, claro, ¿quién lo está controlando? No es tan fácil hacer un muestreo en fábrica, un control de calidad o como hablábamos antes en las aduanas. Es decir, es mucho más complicado. Entonces, si un alimento ha sido irradiado en exceso, se puede escapar perfectamente, Claro. puede soslayar los controles de manera muy rápida. Por eso, pocos alimentos está permitido que sean irradiados. En la Unión Europea, en Estados Unidos, por ejemplo, sé que hablamos mucho de Estados Unidos, ¿no?, porque bueno, puede ser un poco antagónico, ¿no?, en cuanto a seguridad alimentaria. Ahí se permiten muchas prácticas, aditivos, ¿no? La normativa es totalmente distinta, es más flexible. Es más laxa. Es más laxa. Sí. Ahí se permite irradiar todo tipo de muchos vegetales, carnes también. En la Unión Europea no, está mucho más limitado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque aunque la EFSA lo apruebe, no se ha investigado en profundidad a largo plazo si podía producir problemas. Es decir, tenemos que pensar que es seguro, pero
sí que hay una pérdida. Yo no concuerdo con Gaia. Hay algún estudio que nos dice pérdidas de vitaminas, hay cambios a nivel también Otra vez enzimático. enzimas, ¿no? Sí, las enzimas, hay también modificaciones, que en la cocción también se producen modificaciones, ¿eh? Pero claro, aquí no hay una cocción y hay una transformación de ciertas enzimas. Y luego, que esto llama un poco la atención, hay una sustancia que solo existe en los productos irradiados y no se encuentra en ningún otro producto, que es la alquilciclobutanona. Solo aparece en productos que han sido irradiados. Ningún producto que ha sido transformado de ninguna otra manera, ni en estado natural, parece ser que la contiene. ¿Qué pasa con esta alquilciclobutanona? Pues se ha estudiado muy poquito, muy poco, porque parece que no se... Es decir, cuesta financiar estudios para este tipo de productos. No se está investigando mucho, pero tampoco sin asustar, demasiado. Pero algún estudio que se ha hecho en animales parece que podía actuar no como un cancerígeno, pero quizás como una sustancia que no ayudaría demasiado al desarrollo de una persona o de un animal que tuviera ya cáncer, ¿no? Es decir, que no podemos concluir que sea dañina, pero nos pica un poquito la nariz de decir, oye, esta alquilciclobutanona, ¿a partir de qué cantidades? Podría ser peligro. ¿Cuántos alimentos irradiados deberíamos consumir? Que es que no hay límites, ¿no? No hay límites, claro. Pues oye. Por suerte aquí se consume, o sea, se irradian muy pocos productos. Aquí especies, alguna fruta deshidratada, es decir, por suerte, podemos estar tranquilos. Volvemos un poquito a las importaciones, que hay que tener. Esperamos que nuestro sistema sanitario también controle las importaciones, las entradas de producto, porque como has dicho tú, indicarlo. Difícil. Sí, es no, difícil. debe indicar que ha estado irradiado, pero es difícil. En origen. En origen, y si el sitio de donde proviene es un sitio con poco control o con poco cumplimiento normativo, estamos fastidiados. Sí. Pero bueno, oye, nada, hay que seguir. Lo que me va a costar mucho es aprenderme esa palabra que has dicho, ¿eh? Alquilciclobutanona. Alquilciclobutanona, caray. Muy bien. Bueno, vamos a la última pregunta. Vamos al último punto que debería preocuparnos o no, que es el tema de los metales pesados, ¿no? Si deberíamos dejar de comer pescado a causa de la contaminación de los mares o no, ¿no? Es una buena pregunta. Este es el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto? Es mejor no comer el pescado que no comerlo, sabiendo, ¿no?, que puede contener metales pesados. Vamos a ver qué dice Gaia. El pescado aporta proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega 3 y minerales esenciales, aunque la contaminación marina y la presencia de metales pesados o microplásticos son preocupantes. Las autoridades suelen recomendar un consumo moderado, eligiendo especies con menor acumulación de contaminantes, como pescados más pequeños o de ciclos de vida más cortos. Evitar por completo el pescado podría implicar la pérdida de nutrientes beneficiosos. Bueno, de los consejos que nos da Gaia, hay uno que me preocupa un poco, que me molesta, es come menos. Come menos pescado. Mira que el pescado es interesante, ¿no? En tantos sentidos, desde una perspectiva nutricional. Claro. Luego hay otros que, bueno, pues elegir especies con menor acumulación, es decir, que serían los más pequeñitos, ¿no? Porque más pequeños, por ejemplo, acumulan menos contaminante, ¿no? Evitar por completo el pescado podría implicar la pérdida de nutrientes beneficiosos, dice. Sí, claro. Es que, a ver, se puede dejar de comer pescado, pero es verdad que aporta unos nutrientes que deberíamos intentarlos encontrar por otras fuentes. El omega 3 lo encontraríamos en fuentes vegetales. El yodo ya cuesta un poco más, porque si las tierras son pobres en yodo, o aunque sean ricas en yodo, difícilmente llegaremos a los requerimientos. Y las algas tienen un exceso de yodo, muchas de ellas. Entonces sí que es verdad que el pescado está como muy equilibrado. Pero el resto de nutrientes, minerales, proteínas, los encontramos en otros alimentos. Como recomendación general, o sea, es decir, tú particularmente puedes dejar de comer pescado y buscar otras fuentes sin ningún problema, pero como recomendación para la población general, para evitar el problema de los metales pesados, no podemos recomendar que dejen de comer pescado. No, hay que comer pescado, pero como tú dices, evitar los de gran tamaño y los que tienen más grasa en sus tejidos, porque ahí esa grasa es la diana, donde van estas partículas de metales pesados, como el metilmercurio, que es lo que mayor toxicidad tiene. Claro, ¿qué pasa? Estos pescados grandes se comen al pequeño
Y como tienen más grasa, acumulan, en esta cadena alimentaria, acumulan muchos más metales pesados. ¿Por qué tenemos metales pesados en el mar? Eso es lo que te quería preguntar. Algunos son de fuente natural. Ajá. Las erupciones volcánicas desprenden también metales pesados. Es decir, de manera natural existe ya. Pero claro, nosotros hemos contribuido a que los niveles de metales pesados sean superiores por todo el tema de la industria, la quema de combustibles, etcétera, etcétera. Ya desde la revolución industrial ya en el aire estamos respirando partículas y metales pesados. Estamos emitiendo a la atmósfera componentes que luego están contaminando mares. Las industrias a veces realizan vertidos también. Es decir, al final, entre lluvia, ríos y las propias erupciones volcánicas que ya contribuyan, pues, tenemos unos mares, unas aguas que están contaminadas. Estos metales se depositan en el fondo. Los pececitos pequeñitos van comiendo de eventos que hay en el fondo, donde están estos metales pesados, y por la cadena alimentaria asciende hacia los pescados de gran tamaño. ¿Qué pescados son los más peligrosos, los que mayor riesgo tienen? Pues el atún rojo, lo que son atunes, el pez espada, emperador, los tiburones, la tintorera, cazón, el lucio. Estos son los que mayor contenido en metales pesados tienen. Pues mira que me gusta. El atún. Sí, a mí el atún me gusta también bastante, sí. Pero hay que ingerirlo con moderación, claro. Claro. Bueno, a riesgo de parecer tonto o simplista, claro, son pesados. Y como son pesados, van al fondo. Van al fondo, sí, claro. Tan bobo como eso, ¿no? Atómico, es decir, claro. El peso atómico es elevado y van al fondo. Y el hecho de estar en el fondo hace que... Lo van comiendo, y claro, asciende hasta esta cadena alimentaria, hasta que nosotros nos comemos ese probablemente pescado, de la mayor parte no debe ser de vertidos a estas alturas, espero, sino debe ser de la contaminación atmosférica, ¿no? Supongo yo. Claro, sí, las lluvias. Sí. Claro. Me acuerdo que antes la gasolina tenía plomo. Salió la gasolina sin plomo, ¿no? Sí. Pero imagínate la cantidad de plomo que debemos haber desprendido y seguiremos desprendiendo de otras formas, seguro, ¿no? Muchos vegetales absorben plomo, absorben también metales pesados, especialmente vegetales que están plantados cerca de carreteras, autovías, autopistas. Habría que, se analiza, pero las personas que tienen cultivos particulares suyos, que no están sometidos a análisis porque no los están comercializando, habría que ver las cantidades de metales pesados que tienen los vegetales. Absorben también metales pesados. Y lo que Yo te doy un ejemplo. Yo te puedo dar un ejemplo. Sí. No, porque otra vez en mi profesión, en la importación del cacao. El cacao ha subido de precio mucho, espectacularmente, pues porque es cultivo intensivo y otra vez también está sufriendo epidemias, está sufriendo los efectos del cambio climático y el cacao es un producto que ahora se está midiendo el nivel de cadmio. Otro metal pesado. Sí. Los niveles de cadmio autorizados dentro del cultivo convencional son mucho mayores a los que se admite dentro de lo que es el cultivo ecológico. Si no me equivoco, son 60 miligramos por cada 100 gramos. Bueno, por ahí ronda. Por ahí sí, ronda. Pero realmente hay distintos precios en base a la cantidad de cadmio que tiene el cacao. Es una característica, es decir, si un cacao no puede ser vendido como ecológico, más contaminado, es más barato, ¿no? Exacto. Claro. O sea, no es solo un tema de pescado. Pero bueno, sí. Parece ser que se está observando sobre todo en el tema del mar, ¿no? De los productos del mar, pero como tú dices, también en los vegetales. Sí, en vegetales hay. Y cadmio también especialmente lo encontramos en crustáceos, cabeza de los crustáceos, especialmente. Por eso el tema, ¿no?, de absorber las cabezas de los crustáceos, que está muy bueno, es lo que se denomina coral, no es lo más aconsejable, que es donde acumulan. ¿Por qué? Pues donde están las vísceras, donde está la grasa y donde se suelen alojar estas sustancias que se quedan ahí y no se van. Antes hablábamos del DDT, ¿no?, por ejemplo, que era un veneno, ¿no? Sí. ¿Dónde está alojado? En la grasa, en las partículas de grasa de las células, ahí, ¿no? Las sustancias liposolubles son muy difíciles de eliminar, se quedan en nuestro cuerpo, se unen a la grasa, es difícil eliminarlas. Las sustancias que son de naturaleza más hidrosoluble se disuelven en agua
y el cuerpo es más fácil que las pueda reconducir y eliminar. Bueno. Al final lo que se almacena en Podemos tejidos, dar consejos, eso sí. sí, Podemos dar consejos. Primer consejo, evitar los pescados más pequeños, ¿no? consumir Los pescados peces más pequeños, sí. de tamaño pequeño, Sí, el pescado de tamaño grande azul, es decir, como atún, por ejemplo, sí, pez espada emperador, no más de una ración a la semana. sí. Los niños cada vez se está ampliando más la horquilla, bueno, todavía no, la edad a Sí. partir de la cual no se aconseja que lo ingieran. Mujeres embarazadas. no te Mujeres digo. embarazadas no pueden y niños hasta los 9 años se aconseja que no, que Joder. no ingieran. Sí, sí, cada vez la recomendación es sí. Sí, sí. Porque, claro, al final es menos... es que aparte, estos metales pesados, aparte que ellos tienen menor tamaño, por un tema de la barrera hematoencefálica, los metales pesados pueden atravesar la barrera hematoencefálica y, claro, en un cerebro más inmaduro, todos estos sistemas, ¿no? de protección son mucho más frágiles también. Claro. Entonces, claro, es un veneno, es un veneno y esto realmente no es paranoia ni realmente existe este problema, tenemos los mares contaminados. Entonces, ingerir pescado sí, pero teniendo en cuenta estos consejos, ¿no? Pequeño tamaño, gran tamaño y azul, no más de una ración a la semana, el resto pescado blanco, los crustáceos, cuidado con las cabezas. Si hacemos sopa de pescado, como se diluye un poco más, no es tan preocupante como sorber directamente las cabezas, pero tampoco podemos estar tomando fumet todos los días hecho con cabezas, porque al final, claro, también, ¿no? Por exposición, pues también acabaríamos ingiriendo bastante cantidad de metales pesados. Bueno, y se acumula. Se acumula. Se acumula. No solo los peces grandes respecto a los peces pequeños, etcétera, sino que también de madre a hijo. Sí, claro. Es decir, hay toda una teoría sobre la caída del Imperio Romano que decía que como eran las clases pudientes, los patricios, los que tenían acceso al vino, porque era un bien de lujo el vino en aquel momento, aquellos que tomaban más vino se contaminaban más con metales pesados, en este caso con el plomo, porque las ánforas hechas de cerámica tenían un alto nivel de plomo y que ese alto nivel de plomo de las ánforas hacía que se metiese en el vino, se lo bebían, se acumulaba, se pasaba de padres a hijos y por eso la institución del emperador al final requería en muchos casos de lo que eran los hijos adoptivos, ¿no? Bruto respecto a César, etcétera, porque realmente una de las características del envenenamiento por metales pesados es la infertilidad. Entonces, sí, es uno de los problemas, es la infertilidad. Es la infertilidad. Sí. Y entonces había un historiador que hizo una teoría muy, muy, muy bien hilvanada, que seguro que se puede encontrar. No la conocía, pero sobre el vínculo de los metales pesados en la caída del Imperio Romano, porque no es solo infertilidad, sino que también es demencia. Demencia, sí. Incluso locura. Sí, locura. De hecho, se habla de que Beethoven podría tener aparte, bueno, de esta sordera, episodios como de locura, ¿no? que tenía, porque comía pescado del Danubio que estaba contaminado con metales pesados. No sé hasta qué punto, pero es una teoría que se baraja, ¿no? En parte de su estado mental ya cuando ya tenía cuando ya era un poco mayor, ¿no? Que tenía unos estados de locura. Sí. Ahora también la buena noticia, vamos a intentarlo, ¿no? Es decir que... vamos a intentarlo, nos está costando, ¿eh? Sí, hoy nos cuesta, sí, la verdad es que estamos un poco nublados hoy. Pero que los metales pesados se controlan mucho. O sea, nosotros cada vez que hacemos, pedimos a nuestros proveedores analíticas y en esas analíticas está la microbiológica, evidentemente, la de metales pesados casi siempre y por lo tanto, sobre todo en producción con certificación ecológica y bio, es muy difícil que haya contaminación de metales pesados. Claro. Una excepción a lo que estoy diciendo es que me llegó un report muy, muy interesante sobre contaminación de metales pesados en las proteínas, proteína whey y proteínas de origen vegetal para el mercado de la nutrición deportiva. Y una vez más, el nivel que había de metales pesados en productos de Estados Unidos, fabricados o vendidos en el mercado estadounidense,
era alarmantemente alto. Quiere decir que está por encima de los niveles permitidos. Y encima estamos hablando de un producto que se toma de forma intensiva, es decir, la persona que está musculando toma grandes cantidades de esto, ¿no? Y era un report de hace un año, ¿eh? No, Muy muy alarmante sobre eso. Y muy alarmante. Y que nos dice, oye, si compras este tipo de productos, mejor que sean eco, mejor que sean bio, ¿no? Así que podemos hacer cosas, sería un poco la conclusión, ¿no, Roger? Claro, al final nosotros, si estamos receptivos a ciertos consejos, podemos mejorar, no vivir en el miedo, porque está en nuestras manos, Claro. hacer cosas para minimizar la exposición hacia todos esos agentes externos, ¿no? que pueden mermar nuestra salud, evidentemente. Minimizar, que no claro. evitar por completo, es decir, la vida moderna nos da muchos años de vida porque no nos morimos de infecciones como antes. Sí, ahora morimos de otras cosas, vivimos más años. Vivimos más años. Pero claro, vivirlos en condiciones, ¿no? Y tenemos claro, que tener, asumir la responsabilidad de que, vale, las autoridades afortunadamente están ahí, afortunadamente nos dan un nivel de protección, pero no es suficiente. Claro. Como siempre es una cuestión individual de cada una de las personas intentar exponerse lo mínimo posible a lo malo, ¿no? A lo malo. Y luego, como colectivo, que hemos hablado de algunos casos, ¿no? de algunos problemas que ya requieren de una acción, ya de una concienciación a nivel colectivo, ¿no? A nivel social, muy importantes, ¿no? Porque, claro... Y una frase muy corta en cuanto al tema colectivo, no dejemos que la economía o el mercantilismo controle nuestras vidas, que lo controle todo. Hay que ponerle límites. Y a veces ese ultraliberalismo que ahora vuelve otra vez a tener con fuerza, tal, ¿no? que dicen, todo lo que es la autoridad, todo tal, y el gobierno sobra. No, no, porque necesitamos instituciones fuertes que nos ayuden a mantener a raya las prácticas más... intereses, claro. Y los intereses más despiadados. Y las prácticas menos escrupulosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es muy importante. Bueno, pues Roger, la próxima... Se nos ha terminado ya no tenemos ya más rollo. Ya no. La próxima cita de Gaia Experiment vamos a hablar de algo alegre, no sé, de vitaminas, yo qué sé. Venga, ya buscaremos otro tema un poco más... tema alegre. Pero es bueno que la gente esté consciente. Sí, claro. La conciencia es importante. Es importante. Roger, te agradezco muchísimo gracias a tu ti. presencia. Me sorprendes cada programa con lo que sabes. Está bueno. Gracias. Y agradecemos también a Gaia. Claro Gracias, que sí. Gaia. Gracias, Gaia. Por tu apoyo. Hasta luego y muchas gracias por este programa. Agradecemos mucho a nuestro público que nos haya estado escuchando, que se haya interesado. Por favor, si os ha gustado el programa, suscribiros, dadnos un like, que eso nos lleva muy lejos, nos va a ayudar mucho y necesitamos que el algoritmo de Google nos dé su apoyo también. Así que por favor haced esto por nosotros y sobre todo disfrutad y cuidaros. Muchas gracias.